bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otra aplicación de la trigonometría esférica que se le conoce como la esfera celeste. Esta es una de las aplicaciones que se emplean en la astronomía. Astronomía, es decir, el estudio de los astros, así a grandes rasgos. Las aplicaciones anteriores pues fueron aplicaciones más enfocadas en la navegación, pero ahora vamos a ver en la astronomía. Entonces, si les gusta todo lo referente a los astros, al universo, al planeta, obviamente estoy hablando de medir todas las posiciones, identificar los objetos, todo eso es la astronomía. No confundir con la astrología, que habla pues de los astros pero del futuro, y no, eso no. O sea, la posición de los astros, de los cuerpos que están en el universo. Entonces, ahora vamos a ver esa pequeña introducción. Cómo es que la trigonometría esférica se aplica a la esfera celeste. Y entonces, obviamente, pues si les gusta la astronomía, tienen que saber trigonometría esférica para saber cómo aplicarla. Para poder entender esto, yo les sugiero lo siguiente. Consigan una esfera de unicel de tamaño considerable, en donde puedan escribir algunas palabras, y también consigan un palillo de brocheta. ¿Esto para qué? Porque vamos a trabajar con un elemento de 3 dimensiones que va a tener muchísimos elementos, muchos puntos y muchas líneas. Entonces, si yo lo dibujo en el pizarrón, va a ser un poquito difícil poder entenderle. En cambio, si tienen su esfera de unicel, obviamente yo les voy a ir diciendo cómo ir haciendo los elementos. Va a ser más fácil que los puedan visualizar y que se den una idea de todo lo que vamos a hacer. Entonces, por esa razón, consigan esos elementos, y así como yo voy a ir haciéndolos, así ustedes también vayan haciéndolos en su esfera, para que puedan observar cada uno de esos elementos. Entonces, para empezar el video, vamos a definir un concepto un poquito raro, algo que se llama egocéntrico. ¿Qué es una persona egocéntrica? Es una persona que cree que todo gira a su alrededor, que se siente así como el centro y que cree que todo gira a su alrededor, las personas, los carros, los autos, todo. Para este video vamos a hacer eso, vamos a ponernos un poquito egocéntricos. Entonces, seguramente les ha pasado esto. Tenemos aquí una persona que nos va a representar a nosotros, y sobre esa persona hay un suelo. Está apoyada sobre un suelo. Entonces, cuando están en un parque, en un llano, o sea, algo que se pueda ver hacia lo lejos, seguramente han observado el cielo. Y ese cielo da la impresión a lo lejos de que se va curveando. Incluso a lo lejos, les voy a ponerles un video para que lo puedan ver, parece que llega un punto en el que el suelo sobre el cual estamos apoyando y el cielo que se está curveando se juntan. Por eso antes pues creían que la Tierra era plana, porque como nada más veían el cielo que llegaba hasta este punto, no sospechaban desde el punto de vista que iba hacia abajo. Y no solamente si lo vemos en una dirección, si lo vemos en otra dirección ocurre lo mismo. Parece que el cielo se va curveando hasta que se une con el suelo. Si lo veo en esa dirección ocurre lo mismo, y si lo veo en esa dirección ocurre lo mismo. Entonces da la impresión de que estamos encerrados en una esfera. Déjenla dibujo con el compás un poquito de forma más detallada. Voy a poner aquí el centro, y entonces se vería más o menos así. Ahí está. Entonces, parece ser que estamos cubiertos por una esfera. Ahora bien, también de la misma forma, si nosotros estamos fijos
y nos consideramos un poquito egocéntricos, parece ser que los elementos están girando a nuestro alrededor. Vamos a poner los puntos cardinales. Este sería el oeste y este sería el este, principalmente. Por ejemplo, el Sol. El Sol siempre sale del este y se oculta hacia el oeste. Como nosotros lo decimos, incluso está mal, porque el Sol no es que salga o se meta, ¿no? O sea, el Sol pues sigue su trayectoria, pero desde el punto de vista en el que estamos, si nos quedamos viendo el Sol, parece que sale de aquí, empieza a moverse por arriba de nosotros y se oculta en el oeste. Pero no es que el Sol se vaya a meter por debajo de la Tierra, es la apariencia que nos está dando como lo estamos viendo, ¿no? El Sol continúa moviéndose. Entonces, si nosotros estamos aquí fijos, desde nuestro punto de vista, parece que el Sol es el que se está moviendo. Cuando está ocurriendo al revés, el planeta es el que se está moviendo. Y entonces, por eso, el Sol pues está cambiando de posición. Vean, por ejemplo, aquí tenemos nuestro planeta. Esta mancha blanca que nos representa el Sol, nuestro planeta empieza a moverse. Y vean cómo el Sol se queda ahí mismo. Vean, lo que se mueve es el planeta, no el Sol. Pero les comento, si nosotros consideramos que nosotros somos los que estamos quietos, da la impresión de que el Sol es el que se está moviendo. Entonces, nos ponemos a pensar y bueno, si aquí arriba tenemos parte de la esfera, entonces en la parte de abajo va a continuar esa esfera. Con el compás, vamos a completar la parte de abajo de la esfera. Ahí está. Entonces, la vamos a poner aquí. Y bueno, ese es el centro de la esfera que tenemos arriba y que da la impresión de que los objetos se están moviendo. Incluso lo podemos ver con nubes, da la impresión de que se mueven. Bueno, en parte sí se mueven por el aire. Los satélites, las estrellas, también da la impresión de que son las que se están moviendo. La luna, pero es porque nosotros estamos fijos. Entonces, ahora, vamos a decir lo siguiente. En realidad nosotros estamos parados en un punto del planeta. Entonces, hagan de cuenta, aquí tenemos nuestro planeta, hagan de cuenta que estamos parados aquí. Entonces, estamos parados en un punto sobre nuestro planeta Tierra. O sea, tenemos lo siguiente, ven. Tomando como referencia este mismo centro, voy a poner aquí, un poquito más abajo, ahí está, el planeta Tierra, para representar que esta persona está parada sobre el planeta Tierra. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, es como si tuviéramos la esfera del planeta Tierra y más allá tuviéramos otra esfera. A esa esfera hipotética que tenemos nosotros más allá y que nos sirve para conocer la posición de cada uno de los astros, se le conoce como esfera celeste. Esfera celeste. Entonces, la esfera celeste es una esfera imaginaria, porque en realidad no es que haya una esfera más allá, una esfera imaginaria que nos permite ver la posición o el movimiento de los astros. Y esa esfera celeste tiene dos características en común. Una, un radio ilimitado. Bueno, más bien, vamos desde antes. La primera de ellas es que esa esfera celeste y el planeta Tierra, que es otra esfera, tienen el mismo centro. Y la segunda es que esa esfera celeste la consideramos como si tuviera un radio infinito. Por ejemplo, supongamos que estamos aquí y en la parte de arriba nosotros vemos el Sol. Nos da la impresión de que el cielo que tenemos, que se está curveando arriba, que el Sol está inmediatamente sobre el cielo. Pero si nosotros, hipotéticamente hablando,
lo midiéramos y llegáramos al cielo, nos daríamos cuenta que nunca llegaríamos, porque el Sol está tan lejos que, pues, de aquí a que llegamos va a pasar muchísimo tiempo. Sin embargo, como nos estamos imaginando que encima de nosotros hay una esfera, eso nos da la impresión de que el Sol está sobre esa esfera. Entonces, esa es la esfera celeste. Es una esfera imaginaria que está encima de un observador, el cual está posicionado sobre la superficie de la Tierra y que tiene un radio infinito, y su centro de esa esfera imaginaria, que está en la parte de arriba, coincide con el centro de la Tierra. Así es como podemos definir la esfera celeste. Entonces, representado mediante un esquema sería algo así. Vean, aquí tenemos nuestro planeta. Vamos a suponer que la persona está en este punto y esa persona encima ve una esfera representada por estos moldes, algo así. Entonces vean, aquí tenemos nuestro planeta. Bueno, dejen si quieren acomodo las esferas así. Ahí está. Aquí tenemos adentro nuestro planeta. Aquí está la persona. Y esa persona imagina que encima de ella hay una esfera. Esa sería la esfera celeste. Ahora, bueno, podemos observar que hay puntos en común que tiene la esfera celeste. ¿Cuáles puntos son? Los siguientes. Vean, nuestra Tierra sabemos que tiene dos puntos. Uno es el polo norte y otro, ya voy a borrar esta línea, otro sería el polo sur, que como obteníamos el polo sur de la siguiente forma. Vamos a trazar una línea que vaya del polo norte. Espérenme, iba a agarrar el color verde. Ahí está. Una línea que vaya del polo norte, que pase por el centro y que llegue al otro extremo. Ese es el polo sur. Entonces, imagínense que esa línea la extendemos. Es decir, aquí tenemos el polo sur del planeta y lo extendemos hacia la esfera celeste. Lo mismo vamos a hacer acá. Ahí está. Bueno, voy a quitar esta O y esta E para que no nos confundamos. Entonces, a este punto que coincide con el polo norte de la Tierra, se le llama igual polo norte. Polo norte. Pero, como estamos en la esfera celeste, sería el polo norte celeste. Y lo mismo aquí. Aquí tenemos el polo sur de la Tierra. Si nosotros lo extendemos, coincide con este punto de la esfera celeste. A ese polo, como está en el polo sur, pues también se le conoce como polo sur. Pero polo sur, como es de la esfera celeste, entonces es polo sur celeste. Entonces, si se dan cuenta, la esfera también tiene sus propios polos, que están en la misma dirección que los polos del planeta Tierra. Si nosotros lo vemos con nuestro diagrama, sería algo así. Vean, aquí adentro tenemos un polo, le ponemos parte de la esfera y entonces encima pues estaría el polo celeste. Vean, lo mismo en la parte de abajo. Tenemos aquí el polo, le ponemos, este es lo transparente. Bueno, déjenlo quito. Aquí tenemos el polo. Esta es la parte de la esfera que está encima de la Tierra, imaginaria, no es que haya una esfera real. Y aquí está el polo, y es donde coincide con la esfera. Y entonces este sería el polo de la esfera celeste. Ahí está. Es a lo que nos referimos. Ahora, nosotros sabíamos también, voy a borrar esto de tierra, que podemos trazar una línea perpendicular a este, que sería el eje de la Tierra. Aquí está el plumón. Entonces, tenemos la siguiente. Veamos. Ahí está. Y luego, lo mismo del otro lado. Entonces, trazamos una línea que sea perpendicular a este eje. Y entonces, esos dos extremos, que era lo que habíamos dicho,
era donde pasaba nuestro ecuador, en la Tierra. Este sería mi ecuador. Y bueno, la parte de atrás también sería el ecuador. Ahí está. Ahorita vamos a quitar la parte de atrás. Entonces el ecuador, pues en la Tierra sería este. Ahora, si ese ecuador también lo extendemos hacia la esfera, vean, tenemos aquí este punto, lo extendemos hacia la esfera celeste, vamos a tener aquí este punto. Ahora, si este punto lo extendemos hacia la esfera celeste, vamos a tener aquí este punto. Y entonces, ahí podemos dividir la esfera celeste a la mitad. Va a pasar una línea que lo va a dividir a la mitad. El ecuador, bueno, mejor si lo pongo, sería algo así, vean. Tenemos aquí y sería algo así. Ahí está. El ecuador va a coincidir con el ecuador de la Tierra. O mejor dicho, ya les dije el nombre, esta línea va a coincidir con el ecuador de la Tierra. Y a ese ecuador se le llama ecuador celeste. Ahorita como que no queda muy claro, pero ya con la maqueta lo vamos a ver aquí. Entonces, vean, este es el ecuador de la Tierra. Vamos a ponerle la esfera celeste que está encima. Ahí está. Y vean cómo aquí el ecuador coincide con estas formas. Bueno, es que ya no cierra más, por eso se queda así. Pero imagínense que cierra, coincide con estas formas. Entonces vean cómo el ecuador está en la misma posición. Ahí donde coincide con la esfera celeste es el ecuador celeste. Es como si el plano que cortó a la Tierra en dos partes pasara en la misma posición. Entonces esta circunferencia en donde está tocando la esfera celeste es donde está el ecuador celeste. Hagan de cuenta que si es como si cada punto del ecuador lo extrapoláramos hacia la esfera. Vean, como si este punto, vamos a definir un punto aquí, lo trazáramos hasta que quedara en la esfera. Cada uno de los puntos, entonces toda esa línea, hagan de cuenta que la hacemos más grande hasta que toca la esfera celeste. Entonces, el ecuador celeste es la mitad de la esfera celeste que coincide con el ecuador de la Tierra. ¿Qué otros elementos podemos observar? A partir de aquí ya vamos a identificar los propios elementos. Entonces, aquí tenemos la persona que habíamos dicho iba a ser egocéntrica. En la parte de arriba, pero si se dan cuenta, esa persona está dentro de la esfera. Entonces, si nos vamos a la parte de arriba, sobre la esfera vamos a tener un punto. A ese punto se le conoce como cenit. Ahí está. Entonces, volviendo a nuestro esquema, ahí está. Bueno, dejen con este plumón. Entonces, aquí está la persona sobre la superficie de la Tierra. Entonces, cubrimos la Tierra con la esfera que está más allá. Y vean cómo aquí sigue la persona. Ahora, encima de esa persona, sobre la esfera celeste, vamos a poner un punto. Y entonces, es como si esta persona que está aquí se subiera así directamente hasta llegar a la esfera celeste. Entonces, eso es lo que es el cenit. Ahí está. Y entonces, así es como se vería nuestra esfera celeste. Vean, aquí tenemos el polo norte celeste, el polo sur celeste. Esta línea sería el ecuador y este sería el cenit, que es el punto que está encima de la persona que es un observador. Así es como se vería. Ahora, ahorita estos puntos, para que sea más fácil trabajar con ellos, los vamos a trasladar a una esfera de unicel, para que los puedan identificar. Antes que nada tenemos que ver otra cosa. Sabemos que todo elemento tiene su elemento contrario. Por ejemplo, tenemos un polo norte. Entonces,
tenemos su elemento contrario, que es el polo sur. Entonces, de la misma forma, si aquí tenemos el cenit, vamos a trazar una línea que pase por el centro y que llegue al otro extremo de la esfera celeste. ¿Dónde está la regla? Aquí está. Ahí está. Y entonces llegamos hasta el centro. Y luego llegamos hasta el otro extremo. Entonces vean, del cenit trazo una recta al centro, que tienen en común tanto la Tierra como la esfera celeste. Y ahí llegamos hasta el otro extremo de la esfera celeste. A ese punto se le conoce como nadir. Y entonces estos son los elementos más importantes que nos van a permitir identificar todo: el polo norte celeste, el polo sur celeste, el ecuador celeste, el cenit y el nadir. Entonces ahora vamos a ubicar todos estos puntos en una esfera de unicel para que podamos trabajar con ella. Aquí está. Esta ya la habíamos ocupado en videos anteriores, pero de todos modos la podemos utilizar aquí. Esta esfera, toda esfera de unicel, aquí va a tener una pequeña marca a la mitad, que es precisamente donde se juntaron cuando se construyó. Entonces esa marca la vamos a remarcar de un color, así todo alrededor, y va a ser nuestro ecuador. Ahí está. Luego, si se dan cuenta, en la parte de arriba hay como que un círculo o un conjunto de puntitos. No sé la verdad muy bien el proceso de fabricación, pero todas las esferas de unicel así lo tienen. Este lo podemos usar como si fuera un polo. Si quieren, el polo norte. Y en la parte de abajo igual, tenemos aquí otro grupito de puntitos. Ese lo podemos usar como, dejen ver si es ahí, sí, como polo sur. Ahí está. Pero fíjense que sea exactamente en el polo, porque a lo mejor hay otra marca de puntitos, pero se dan cuenta, está muy cerca del centro. Entonces ese no es el polo. El polo es el que está más alejado. Entonces ya tenemos un polo y otro polo, como los que tenemos aquí: polo norte y polo sur. Y después podemos ubicar el cenit. El cenit lo pueden poner en cualquier posición de la esfera. Por ejemplo, aquí le vamos a poner la letra C. Ahí está. Ese sería nuestro cenit. Y entonces, estos son los elementos más fáciles de identificar en la esfera. Ahora voy a trabajar con una esfera más grande y también voy a borrar todo esto, ya nada más para que quede los puntos importantes de la esfera celeste. Porque al final de cuentas ya no necesitamos la Tierra, ya no necesitamos ahorita al observador, ni al Sol, ni a nada de eso. Todo eso lo usamos como referencia para saber de dónde se obtenían los puntos más importantes. Pero ya que los tenemos, ahora sí nos vamos a enfocar en la esfera celeste. Listo, ya tenemos aquí nuestra esfera celeste. El polo norte celeste, el polo sur celeste. Aquí está el centro de la esfera. Es importante porque a partir de ahí vamos a usarlo como referencia. Y tenemos el ecuador celeste. Todos los elementos que vayamos a tener aquí los vamos a ver como si fueran circunferencias máximas. Es decir, van a ser líneas que van a dividir a nuestra esfera en dos partes iguales. Entonces, en la superficie de la esfera vamos a poner el cenit. Ahí está. Y entonces, en el otro extremo, pasando por el centro de la esfera que vamos a tener, vamos a decirle momentáneamente su polo opuesto. Sería aquí, el cual sería nadir. Ahí está, el nadir. Ahora, como habíamos dicho, aquí tenemos nuestra esfera, aquí tenemos el ecuador celeste, aquí tenemos los polos celestes y aquí tenemos nuestro cenit. Ahora, para obtener el nadir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a atravesar nuestra esfera. Tenemos aquí un palillo para brocheta, la vamos a atravesar. Vamos a suponer que vamos al centro. Les digo, puede que a lo mejor quede un poquito chueco. Ahí está.
y aquí tenemos el otro extremo. Entonces aquí tenemos el cenit y vamos a trazar un eje que va al otro extremo de la esfera. El punto contrario sería nadir. Vamos a ponerle una N. Déjenle, pongo aquí una marca. Ahí está. Y aquí sería nadir. Ahí está. Vean. Aquí tenemos el cenit y del otro extremo tenemos el nadir. Entonces, es como si trazáramos, así como hicimos aquí. Vamos de este punto, trazamos una línea que pasa por el centro de la esfera hasta que llegamos al otro extremo. Entonces igual aquí tenemos nuestro cenit, introducimos un palillo, vamos hacia el centro hasta que llegamos al otro extremo. Entonces vean, este palillo pasa al otro extremo. Ahí está. Y ahora, a partir de aquí podemos empezar a obtener alguna serie de elementos. Por ejemplo, podemos obtener meridianos. ¿Cómo definíamos los meridianos en la Tierra? Eran semicircunferencias máximas que iban de polo a polo. Lo mismo vamos a hacer aquí. Podemos poner semicircunferencias máximas. Obviamente, esto es de la parte frontal de la esfera. Parte de atrás, pues está la continuación. Entonces, a ese meridiano, si se dan cuenta, tiene los mismos nombres, pero que se le agrega la palabra celeste. Polo norte, celeste. Polo sur, celeste. Ecuador, celeste. Entonces, a este meridiano, ¿cómo se le conoce? Como meridiano celeste. Meridiano celeste. Ahí está. Entonces sabemos que va en la parte frontal y luego continúa en la parte de atrás de la esfera. Pero ahorita, para no confundirnos entre tantas líneas, nada más vamos a dejar la parte frontal. Entonces el meridiano celeste es la mitad de una circunferencia máxima que va de polo norte a polo sur, celestes. Entonces podemos ponerla aquí. Aquí tenemos un polo y aquí tenemos el otro polo. Vamos a poner la representación de una de esas circunferencias. Entonces, para eso vamos a trazar una línea que vaya de un polo al otro. Como quedaría por aquí así. Les digo, vayan haciéndolo también y de preferencia con distintos colores para que se pueda observar. Entonces aquí tenemos un meridiano celeste. Aquí tenemos la línea que va de polo a polo. Y como ya sabemos, un meridiano se conecta con el ecuador y ahí hay un ángulo de 90 grados. Y bueno, pues del otro lado estaría la otra mitad de la circunferencia máxima, que sería más o menos algo así. Vean, ay, me fue un poco chueco. Aquí está el polo. Iría más o menos toda esta trayectoria por acá así. Pero nada más nos vamos a centrar en esta que tenemos aquí enfrente. Ahora bien, todos los meridianos vamos a decir que son meridianos celestes. Todos los meridianos que vayan de polo norte a polo sur, vamos a decir que son meridianos celestes. Hay un meridiano en particular, de la misma forma, va de polo norte a polo sur, pero ese meridiano pasa a través del cenit. Entonces sería algo así. Y bueno, pues también tiene esta es la mitad, y en la parte de atrás de la esfera tiene la otra mitad. A ese meridiano celeste que une los dos polos y que pasa por el cenit, se le conoce como meridiano del observador. Meridiano del observador. Ahí está. Entonces, este sería un meridiano especial. Como habíamos dicho, todos los meridianos que vayan de polo a polo se les llama meridiano celeste.
Pero un meridiano que igual va de polo a polo, pero que pasa por el cenit, se le conoce como meridiano del observador o meridiano celeste del observador. Nada más que para no confundirnos con este de negro, lo voy a dejar así. Entonces, ¿cómo quedaría en nuestra esfera? Para eso voy a empezar a usar plumas de colores. Entonces, con esta azul, vean, aquí tenemos un polo. Si yo ya voy a quitar este palillo para que no nos estorbe. Aquí tenemos un polo y aquí tenemos el otro polo. Vamos a trazar una línea que una los dos polos y que pase por el cenit. Vean, continuamos hacia abajo. Hasta que llegamos al otro polo. Entonces es otro meridiano a fin de cuentas, porque va de polo a polo, pero pasa específicamente en un punto, el cenit. Ahora, ¿saben cómo pueden imaginárselo? ¿Se acuerdan que con nuestro planeta Tierra había un punto específico que llamábamos Greenwich? Y que decíamos, el meridiano que pasa por ese punto se le conoce meridiano de Greenwich. Ocurre aquí algo similar, nada más que en vez de pasar sobre Greenwich, pasa sobre el cenit. Es un meridiano, pero como sabemos que el cenit está relacionado al observador, se le llama como meridiano del observador. Entonces por eso mejor, en el dibujo como que es un poquito más complicado verlo, entonces por eso les digo, vayan viendo su esfera. ¿Qué otros puntos importantes podemos tener? Aquí tenemos el polo norte y aquí tenemos el polo sur. Y entonces, si nosotros colocamos de forma vertical los polos, pues tenemos esta circunferencia máxima que es perpendicular precisamente a este meridiano. Ahora, vamos a imaginar que estos no son los polos, sino que nuestros polos de la Tierra son el nadir y el cenit. Para que sea más fácil visualizarlo, vuelvo a poner nuevamente el palillo. Ahí está. Y ahora lo volteo, vean, así, como si ahora este, que es el cenit, fuera un polo, y este, que es el nadir, fuera otro polo, así. Lo pongo así, a ver, así, para que se vea. Entonces, ¿qué pasa si los ponemos como nuestros polos? Esta línea, si se dan cuenta que es el ecuador, se ve un poquito chueca. Entonces, si ahora usamos el cenit y el nadir como si fueran polos, podemos definir un nuevo ecuador que quede un poquito más derecho. Entonces, para eso, vamos a trazar aquí una circunferencia que ahora sí va a estar perpendicular a estos dos puntos y que va a dividir a nuestro planeta en dos partes iguales. Aquí es como si tuviéramos esto de forma vertical, entonces vamos a construir otra circunferencia máxima horizontal. Veamos, déjenme ver, espero no equivocarme. Voy a empezar, sería más o menos por acá, ¿no? Sí, más o menos por acá. Ahí está, sería esta línea. Es más, aquí vean, aquí está el eje o el punto, vamos a decirle el eje que une a nuestro cenit con nuestro nadir. Entonces lo pongo de forma vertical y de forma horizontal voy a tener esta circunferencia. Son perpendiculares porque si lo vemos como si fuera una línea, esta sería una línea horizontal y esta sería una línea vertical. Y vean cómo ahí forma un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tenemos esta circunferencia. Vean cómo ahora el cenit y el nadir son los que estamos tomando como si fueran polos. Ahí está. Entonces, a esta circunferencia máxima que se obtiene cuando el cenit y el nadir los vemos como polos y que además es perpendicular al eje de estos dos que los une, se le conoce como horizonte. Entonces, vamos a marcarlo aquí. Es como si tuviéramos, voy a marcar, espérenme, voy a unir estos puntos, pasa por el centro, ahí está,
luego voy a trazar otra línea perpendicular, nada más para tomar como referencia. Ahí está. Y ahí está. Y bueno, sobre esta línea, que es perpendicular al eje que une al cenit con el nadir, voy a trazar esta circunferencia. Bueno, mitad de circunferencia, y en la parte de atrás pues tenemos de la esfera, tenemos la otra mitad. Entonces, ahora a esta línea es a la que se le conoce como horizonte. Y tiene sentido por lo que habíamos dicho hace un momento. Si ahora el cenit y nadir los unimos con una línea que atraviesa el punto, y si lo vemos como si fuera una línea vertical, la circunferencia que es perpendicular a ese eje es horizontal. De ahí proviene el nombre. Ahora, una forma de identificarlo es la siguiente. Como nosotros habíamos dicho, tenemos aquí a una persona. Y entonces tenemos el suelo. En la parte de arriba tenemos una esfera. Y entonces en la parte de abajo de la persona tenemos la otra mitad de la esfera. El horizonte sería toda la circunferencia que está sobre el suelo que nosotros podemos ver. Entonces imagínense, se sitúan así, y ahora en vez de ver todo el cielo que los rodea, vean el suelo. Hacia lo largo van a ver que hasta da una forma de circunferencia todo ese suelo sobre el cual están parados. Ese sería el horizonte. Entonces, el horizonte, hay algunas personas que lo definen así: la superficie que está alrededor del observador. Pero a final de cuentas pueden observar que en realidad es una circunferencia máxima que divide a nuestro planeta en dos partes iguales y que toma como puntos de referencia el cenit y el nadir. Y entonces esa circunferencia es perpendicular precisamente al eje que une al cenit con el nadir, porque ya vimos, incluso se puede observar aquí por un ángulo de 90 grados. Hagan de cuenta que es como si, por ejemplo, este polo lo desplazáramos para acá, este polo lo desplazáramos para acá, y este ecuador lo giráramos así para que coincidiera con el cenit y el nadir. Es como si fuera el ecuador, pero del cenit y del nadir. Y entonces, a partir de aquí, ya se empiezan a clasificar los puntos. Por ejemplo, los puntos que son independientes. Vamos a poner aquí puntos o elementos independientes. ¿Por qué se les llama elementos independientes? Porque no dependen de la posición del observador. Elementos independientes. ¿Y cuáles elementos son? Son los dos polos, polos celestes, el polo norte celeste y el polo sur celeste, y el ecuador. ¿Por qué no dependen del observador? Porque si se dan cuenta, los obtuvimos a partir del planeta Tierra. No importa dónde estuviera situada la persona, los obtuvimos a partir del planeta Tierra y van a ser siempre iguales. Por consiguiente, pues el meridiano celeste también va a ser un elemento independiente. Y la otra clasificación son los elementos dependientes. Elementos dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque estos sí dependen de la posición en la que está el observador. Por ejemplo, como hace rato vimos, como el observador estaba aquí, el punto que estaba arriba era el cenit. A partir de ahí establecimos el nadir, y luego a partir de ahí establecimos el horizonte, así como el meridiano celeste del observador. Si por ejemplo, en vez de que el observador hubiera estado en este punto, hubiera estado aquí, en la parte de arriba tendríamos su cenit, y ahora entonces el nadir estaría del otro lado. Y por consiguiente, si trazamos una línea que los una, vemos un poquito chueco, ahí está. Si trazamos una línea que los una,
el ecuador estaría situado en otra posición. Y por consiguiente, el meridiano celeste estaría situado en otra posición. Ahora, porque ahora el cenit está aquí, entonces el meridiano celeste ahora iría en esta posición, porque iría de polo a polo y pasaría a través del cenit. Entonces, si se dan cuenta, los elementos dependientes son el cenit, el nadir, el meridiano del observador, meridiano del observador y el horizonte. Son elementos dependientes porque dependen de la posición del observador. Vean cómo este cenit lo obtuvimos a partir de la posición del observador, y a partir de ahí obtuvimos los demás elementos: el nadir, el meridiano del observador y el horizonte. Entonces, si cambiamos de observador a este punto, vamos a tener otro cenit, y a partir de ese cenit vamos a hallar otro nadir, vamos a hallar otro meridiano del observador, vamos a hallar otro horizonte. Entonces vean cómo todos estos 4 elementos los obtuvimos a partir de donde estaba el observador, de ahí obtuvimos el cenit y de ahí obtuvimos todos los demás. Entonces, si ahora el observador está en otra posición, el cenit va a estar en otra posición, y a partir de ahí vamos a obtener todos los demás elementos. Entonces, por esa razón, a esto se les conoce como elementos dependientes.